y quiero sumar aquí a Nelson porque esto tiene algo profundamente político, si ese lazo hacia los jóvenes se va a producir con una interpelación como la de Bernie, ¿no? Diciendo mi generación tenía un fusil y estaba en una trinchera congelándose, ¿no? No me parece lo más feliz, ¿no es cierto?, para No. generar eso, ¿no? Lo escuché al ministro con mucha atención. Acá hay una realidad muy clara, ¿no? En los escritorios se puede hablar de las restricciones. Uno puede decir, restrinjo, corto, porque efectivamente todo lleva a esto. Claro. En la realidad no. Mm. Porque ya se vivió en agosto, cuando hubo esa vuelta a la fase 1 que algunos quisieron pintar como un éxito y fue un fracaso. Hoy el nivel de desobediencia es muy fuerte, no solamente de los jóvenes, no solamente de los jóvenes. Esto es producto de, ya me han escuchado decir, yo soy muy crítico de la forma como se ha manejado una cuarentena tan larga, sin decirle a la gente la verdad de lo que iba a durar y generando alternativas en eso. Así que hoy por hoy no hay otra que buscar las convicciones y es bastante difícil de lograrlo. Ni en pequeñas comunidades se pueden lograr hoy restricciones importantes, porque esto es lo que está marcando el testimonio de la gente a cada paso. Bueno, y las primeras experiencias que se ha dado, en estos días se han dado algunas experiencias, no son tan felices en eso, ¿no? Y no solo los jóvenes en este caso, me parece que Sí. el sector comercial, los empresarios, hay mucha gente reticente a volver atrás después de haber estado encerrados tanto tiempo, ¿no? Y con sus locales, por ejemplo, cerrados durante tanto tiempo. Mira, Carlos, acá hay un elemento muy claro que además lo da el testimonio de la gente en lo cotidiano. El episodio del velatorio de Maradona Claro. y las manifestaciones, tanto a favor como en contra del proyecto de ley de legalización del aborto, fueron un dique que se abrió. Claro. La gente cuando vio eso, convalidado por los partidos, todos, ¿sí? Dijo, no, ya está, yo ya termino. Y esto es un verdadero problema, porque efectivamente, digamos, quien se perjudica es la gente. Es un fenómeno en todo el mundo, ¿eh? En Alemania hoy hay una discusión enorme sobre si las medidas de protección son medidas de protección o medidas de arresto. Pero en relación a lo que nos toca a nosotros, esto es lo que se está generando, que le da a la situación, además con el verano, un carácter explosivo. ¿Por qué? Porque el invierno hace que la gente no vaya a la playa. Claro. El verano los tenés ahí. Pero además esto se dio en la Argentina simultáneamente con una situación de elija su propia aventura, en el sentido menos Sí, feliz claro. del término, donde de repente un gobernador como Gildo Insfrán, que por supuesto. supuesto gobierna como gobierna, ¿no? Con ese carácter feudal, podríamos decir, le avasalla los derechos a un ciudadano. Entonces se da el contrapunto entre un gobierno nacional que de alguna manera favorece Así es. una movilización masiva para despedir a un ídolo y de repente situaciones Claro. totalmente inadmisibles como la que se dieron con los varados de Formosa. Eso sí, efectivamente. La dirigencia política en general, con excepciones por supuesto, ha sido un mal ejemplo para todo esto, hay que decirlo, y ese es un punto clave, ¿no es cierto? La gente cuando ve a la mayoría de la dirigencia política teniendo comportamientos distintos a los que ella tiene, dice, no, pero ¿por qué ellos sí y yo no? Y ese es un punto, digamos, cuando vos lo analizás hoy puntualmente es difícil, porque vos tenés que ver esto en la historia, digamos, ¿no? Como decía el ministro, esto tiene una historia, digamos, Claro. por eso llega a una determinada conducta. Y la historia es esta, de la que ha pasado durante estos 10 meses de cuarentena. 400 vacunas perdidas. Por un lado se habla de una versión de un posible sabotaje, por otro lado que había un hospital municipal que quizás era un mejor lugar para tenerlas, pero que la provincia decidió que sea el hospital provincial. ¿Qué reflexión te merece esto? Bueno, esto forma parte de esta falta de preparación logística. Es decir, a nadie le hace feliz, ¿no?, tener que exponer estas cosas que uno previó, ¿no? Alguna vez hablamos de esto, ¿no? Recién Carlos decía lo que había pasado en las redes cuando veníamos diciendo lo que veníamos diciendo. Y de esto hablamos nosotros también, en cuanto a la necesidad de una logística que es muy difícil y que no está aceitada exactamente. Lo de Olavarría es un hecho muy grave, porque deja a Olavarría sin vacunas prácticamente, y porque además tiene, si fue un sabotaje, es un hecho delictivo, por supuesto, muy grave. Resulta increíble que no se hayan podido cuidar 400 vacunas. Claro. No era 1 millón de vacunas, No. era 400 vacunas. Es decir, si alguien merodeó para uno, entiende que estaba en un lugar absolutamente seguro, en donde estas cosas hay que pensarlas, si es que fue un sabotaje, si fue un accidente, porque ahora nos enteramos que el intendente había sugerido el vacunatorio, que tenía 60 o 70 años,
pero el intendente dice que gente de la Cámpora había dicho que fuera al hospital municipal. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos viendo? Sí, sí, Es sí. decir, está formando, esto en atención a lo que vos decís, Carolina, esta disputa política, porque además, y por supuesto, nosotros tenemos que decirla, y después si el que se enoja, se enoja. Lo importante es la realidad. Hay quejas dentro de la provincia de Buenos Aires de intendencias de la oposición, de Juntos por el Cambio, que dicen no haber recibido la misma cantidad de vacunas que recibieron otras intendencias del oficialismo. Todo esto que nosotros lo hablamos porque diciendo, ojo que esto puede pasar, empieza a pasar, y cuando empieza a pasar, nadie puede ponerse feliz. Uno dice, qué tristeza da la Argentina en donde este uso politiquero no tiene límites ni siquiera con la salud de la gente. Nelson, la información que vos tenés es que hay municipios discriminados, se podría decir de alguna manera, Bueno, que de manera discrecional... eso se está, digamos, se está denunciando. Hay municipios que lo están diciendo, en las redes se está circulando, y no hay una respuesta oficial que, digamos, desmienta eso. ¿No es cierto? Así que ese es un tema muy claro y muy evidente. Esto para marcarlo como corresponde. La ciudad de Buenos Aires, el ministro a lo mejor no lo va a querer decir, pero si analizamos proporcionalmente la cantidad de los profesionales de salud de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires ha sido discriminada, ha recibido mucho menos de lo que le correspondía cuando vos hablás de la cantidad del personal que forma parte de la capital federal, en donde además se atiende el 30% de la gente que vive en la provincia de Buenos Aires. Verdaderamente parece a veces que hay muchas inexactitudes, ¿no? Que está todo en veremos. Vos fuiste muy criticado cuando presentaste las dudas que había al respecto, pero bueno... sigue esto, ¿no? Sí, cada vez hay más dudas. Bueno, efectivamente. Bueno, ahí hay una puja política, porque además hay un intento de Cristina Fernández de Kirchner de que Goyan sea el ministro de Salud Pública de la Nación. Esto hay que decirlo claramente, ¿no es cierto? Hay en el kirchnerismo duro muchas críticas al ministro Ginés González García. Y pasan estas cosas porque además... Perdón, Goyan, el que habló de que la ciudad de Buenos Aires irradiaba el virus hacia la provincia, sí, el mismo que... Goyan, Daniel Goyan. Era un disparate absoluto, digamos, por eso realmente, así que eso nos toca a nosotros marcarlo, así como que he marcado críticas al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Le he marcado al ministro todas las quejas que hay de personal de salud que no cobra lo que corresponde y demás, como es un verdadero problema. Así que, digo, esto lo pongo porque este es nuestro trabajo, digamos, de ser ecuánime. En relación a esto, quiero decir que es un tema muy delicado, para que ustedes vean. Entre ayer y hoy, la comisión de expertos de la Agencia Médica de Europa determinó que no es aconsejable que la vacuna de Pfizer tenga una diferencia entre la primera dosis y la segunda dosis de más de 42 días. Porque se había dicho que la vacuna de Pfizer podía tener una ventana similar a la de AstraZeneca, que es de 90 días. De la vacuna rusa no hay ninguna información técnica, no hay ninguna información técnica que permita avalar esto. Claramente, ni sí ni no. Por lo tanto, lo importante es que además, como la vacuna rusa tiene dos componentes distintos, no es que el segundo componente es el refuerzo del primero y son exactamente iguales, va a ser muy importante, porque entonces la duda, ¿quién la crea? ¿La creamos nosotros o la crea el ministro de la provincia de Buenos Aires cuando dice, no, miren, no sé, sí, todas las vacunas tienen, acaba de aparecer un artículo, que el ministro por supuesto leyó en el New England Journal of Medicine, hablando de lo que pasa con las vacunas tipo AstraZeneca y Pfizer, en donde habla de este tema, porque muchos dicen, bueno, ya con la primera dosis hay un nivel de inmunogenicidad que puede generar protección. Y entonces dice el artículo y dicen los investigadores, como todas estas vacunas han sido investigadas solamente en 2 meses, no se puede correr ningún riesgo con respecto a las fechas. Si después resulta, tras el estudio de fase 4 y en el estudio de 2 años, que se pueden dar las dosis a los 3 meses, lo será ese estudio. Hoy no hay ningún documento que permita tomar esa laxitud. Por lo tanto, es importante que las autoridades nacionales se esmeren porque la vacuna rusa esté en tiempo y forma. Y quiero sumarlo a Nelson, realmente plantea un panorama difícil en cuanto a la mirada que están teniendo, y entiendo que esta columna también responde a lo que puede recabar este especialista de cómo está viendo a la Argentina el mercado financiero, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Wall Street es generalmente demócrata, ¿no? Así que Main Street es más republicano. Pero claramente, así que sin duda que lo que describe lo que nosotros vivimos como tal.
Carolina y Carlos. Por supuesto, un gobierno sin rumbo, un gobierno que lamentablemente ha defraudado a los que tenían la expectativa de ver una diagonal que nos sacara de este enfrentamiento entre Cristina y Macri, que es algo absolutamente fatal para la República Argentina, porque los dos tienen destino de división y por lo tanto en la medida que estén divididos tienen destino de fracaso, como ya se vio en cada uno de los gobiernos. Y lo que se ve en este gobierno, digamos, que hoy acaba de decidir enviar, por ejemplo, insólitamente un representante a la asunción de Maduro, que a quién se le puede ocurrir eso, demuestra claramente que esa promesa de Alberto Fernández fue una literal mentira y que hoy en la República Argentina gobierna la expresidenta en funciones Cristina Fernández de Kirchner, que ha llegado para el ir por todo, que es aquello que se vio frustrado cuando perdió la elección Scioli ante Macri en el 2015. Nelson, ¿te da la sensación de que están desempolvando la agenda del viejo kirchnerismo? En estos últimos días hubo peleas con periodistas, con la justicia, con el campo. Hoy Parrilli volvió a hablar de la ley de medios. ¿Están volviendo al kirchnerismo que habíamos conocido? ¿Nunca se fue ese kirchnerismo y estaba un poco edulcorado? Efectivamente, uno ve esto, ¿no es cierto? Cristina tenía la esperanza que esta agenda la encarara Alberto Fernández. Se encontró con que no, con que Alberto Fernández es un presidente títere claramente de esto, y ella ya entonces apareció, hizo su irrupción en escena de esto que yo hablo de la expresidenta en funciones, se transparentó para la gente en dos hechos. El primero fue la carta del 27 de octubre, hablando de los funcionarios que no funcionan, y el segundo, el acto en La Plata, ¿no es cierto?, en donde ella manda a laburar, con ese lenguaje ordinario, a los ministros que no cumplan. Entonces, lo que venimos como... Parrilli es un provocador que, digamos, actúa como tal, y es el secuaz, ¿no? Uno de los amanuenses de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, la cosa es, bueno, vamos tirando en la agenda esto. Fíjense algo, ¿no? Alberto Fernández durante un tiempo importante negó que hubiera presos políticos en la República Argentina, pero ya en las redes sociales, en algunos funcionarios así llamados albertistas, comienza a, aparecer, a filtrarse esta idea de los presos políticos. Alberto Fernández ha dicho algo brutal este fin de semana, ¿no? Como todo lo que dice todos los días es brutal en cuanto a demeritar su palabra, dijo: vamos a meter mano en la justicia. Bueno, esa frase, ¿no? Sí, en minutos nada más vamos a hacer un informe justamente con eso, ¿no? Vamos a meter manos en la justicia, pero bueno, por supuesto tu análisis siempre es muy interesante. No, por eso mismo digo, es decir, ahí viene, ese es el kirchnerismo. Es decir, está claro que Cristina volvió al poder para continuar aquella, entre comillas, épica del kirchnerismo, que es la apropiación del Estado. Es un proyecto chavista, aunque no tiene el componente clave del chavismo, que es, como Carolina lo sabe muy bien, el componente militar. Claro. Que lo hace inexpugnable, ¿no es cierto? Y el control del aparato productivo también, porque se hace con dinero. Exactamente, eso por el momento no. Pero Cristina va con eso. Y en la medida que, por supuesto, el tiempo pasa, eso se hace ahora más claro. Por eso, estas elecciones de este año son clave. Claro. Porque con la estructura de poder que hoy tiene Cristina no le alcanza. Necesita un dominio en la Cámara de Diputados y en el Senado muy importante para avanzar con la justicia y otras cosas que forman parte del ideario kirchnerista. ¿Puede ser todo esto entonces un intento de volver a construir ese relato, que el relato de a poco se va perdiendo, ¿no? Cuando la situación económica no acompaña y algunas circunstancias van cambiando, eso se va perdiendo? ¿Puede ser todo esto la pelea incluso con el campo de una idea que ya fracasó en algún momento? ¿La idea de construir más relato para ver si de esa manera pueden competir? Efectivamente. Lo triste de todo esto es que esto tiene como destino el fracaso del país, ¿no es cierto? Así el kirchnerismo gobernara 10 años, no tiene otro destino que fracaso, como ya se vio en su momento de apogeo. Y esto es lo dramático, ¿no? Y claramente hay un proyecto autoritario. ¿Ustedes alguna vez la vieron a Cristina públicamente expresar alguna actitud de amor hacia el que piensa distinto? ¿Ustedes la han visto en el Senado diciéndole a algún senador opositor teniendo un gesto de deferencia, atención? Ninguno. Esto es Cristina. Cristina es una persona de una personalidad enferma, claramente,
claramente enferma, digamos, que traduce y transporta su patología a la política. Y eso es, por supuesto, absolutamente nocivo, como se ha visto y como se está viendo día a día. Nelson, vos reparaste en algo que por supuesto fue título en el día de hoy, ¿no? Arrancamos el día con noticias que venían de Venezuela y las fuerzas de seguridad fuera de la casa de Juan Guaidó. La verdad es que no asombra para quienes sigan Venezuela, pero es aterrador que ese panorama siga así y que no se pueda vislumbrar un horizonte de salida para Venezuela. Pero recién mencionaste la presencia de la representación diplomática argentina en el inicio de un ciclo para una asamblea que asume, una asamblea chavista que asume después de unas elecciones fraudulentas, ¿no? Dicho por buena parte de la comunidad internacional. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Porque realmente es difícil explicarlo hasta en términos políticos, ¿no? Efectivamente, es tan inexplicable que la única conclusión es que ahí está Cristina. No hay otra explicación, porque además el mismo Solá llegó a decir que no había democracia en Venezuela. Cristina, en aquel reportaje con Luis Novarecio, reconoció que no hay democracia en Venezuela. Sergio Massa dijo que no hay democracia en Venezuela. Entonces, todo tan este es el problema de este gobierno. La mayoría de las cosas son inexplicables. Claro. Porque vos decís, pero este conflicto con el campo no tiene... con la soja tocando los claro, 500 como hoy. Claro. ¿no? Absolutamente. ¿Qué razón de entonces? Esto es lo inexplicable. El kirchnerismo hace de la contradicción su esencia. Vos te encontrás con gente todo el tiempo que dice una cosa y hace otra. Porque Cristina decía una cosa. Cristina lo elogiaba a Domingo Cavallo. Lo elogió en un reportaje con Alfredo Leuco, lo elogiaba a Domingo Cavallo. Néstor Kirchner dijo que Carlos Menem había sido el mejor presidente de la historia argentina, gente a la cual ellos después denostaron. Y si vos te vas, digamos, haciendo un raconto de lo que han sido los kirchneristas, ¿no es cierto?, que se han apropiado de bandera. Es decir, el kirchnerismo, fíjate vos, en todo su relato, comienza la historia el 25 de mayo del 2003. Si vos ves para atrás, nada existe, Claro. ni siquiera en sus vidas. No existe que Néstor Kirchner le decía a las madres de Plaza de Mayo que no marcharan el 24 de marzo en Santa Cruz porque iban a irritar a la población. Nada de eso existe. Existe lo que comenzó en el 2003. Entonces, todo tan nocivo, Claro. tan inexplicable, que cuando vos los ponés con el archivo decís, pero ¿cómo hemos podido llegar a esto? No puede tener éxito algo que hace de la contradicción una norma, porque cuando vos haces de la contradicción una norma, está claro que a vos lo único que te interesa es la conveniencia del momento. Hoy vas para acá, mañana vas para allá. Pero ahora, perdón, ¿Cómo no? perdón, Carlitos, esas biografías forzadas y esos relatos siguen teniendo pregnancia Así en es. cierto Claro. sector de la población, ¿no? Y digo, incluso cierto sector de la población que lo escucha hoy a Bernie interpelar a los jóvenes de esa Correcto. manera y que después asegura que este gobierno entra dentro de la clasificación progresista. Y uno dice, pero están sosteniendo un ministro que interpela así a los jóvenes, ¿no? Es muy importante, los fanatismos son así. Mira, Carolina, en la década del 50 había un eslogan, una elección, que decía, aunque sea un ladrón, lo votamos a Perón. Entonces, vos cuando tenés ese fanatismo, y el kirchnerismo ha tenido esa característica, como lo ha tenido el núcleo duro del macrismo. Claro. Vos te encontrás allí, digamos, un núcleo de fanatismo, digamos, que vos lo ves cerril. Los fanatismos son esos. Y entonces vos, frente al fanatismo, digamos, el fanatismo necesita una cosa muy importante, Carolina y Carlos, muy importante. Necesita tener un enemigo. Es un elemento para la construcción de todas estas epopeyas. Vos tenés que tener un enemigo. El campo, los periodistas, Clarín, fulano, mengano, perengano y demás, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos tenés un enemigo... Chávez le decía a la gente, qué lindo es ser pobre. Disfrutemos ser pobre porque de esta manera vamos a hacer al imperialista, lo vamos a derrotar. Un disparate absoluto. Entonces el kirchnerismo trabaja permanentemente buscando enemigos. Entonces no tiene solución la Argentina como tal, porque sin el enemigo el kirchnerismo
se cae como de un soplido, ¿te das cuenta? Gracias por haber estado, Nelson. Un gusto, chicos. Y uno escribe en horas de la noche, Sí. Nelson, ¿podés venir mañana? Venite mañana al piso. Y Nelson contesta, siempre, sí, querida. Sí, ¿A qué siempre hora? da una mano, siempre. Además, así que la gente tiene que saber también Tiene eso que saberlo. de Nelson Castro. Así.